Ah, no está muy bueno. Ah, ya, perfecto. Bien, era para que grabemos la clase. Bien, como estábamos comentando, a ver, habíamos dicho que una falla eléctrica incluso puede ocasionar ¿ya? En algunos casos nos puede dejar con un corte de energía o simplemente nos va a dejar a oscuras. Todos hemos visto enfrentados a estas situaciones en nuestros hogares, ¿cierto? En efecto, un corte de suministro o apagón también está considerado como una falla eléctrica. Ahora, este corte puede ser de afuera, o sea, en el exterior, o que dependa de alguna causa exterior a nuestro domicilio, o que dependa de una causa interior en nuestro domicilio, ¿ya? Obviamente que todo lo que tenga que ver de afuera, que no pertenezca a nuestro domicilio, va a tener que depender de nuestra compañía, la compañía eléctrica que nos suministra, ¿ya? Pero esta vez nos vamos a ir solamente a nuestro domicilio, ¿ya? Nuestro domicilio. Dentro de las fallas eléctricas, tenemos que pueden producir daños a las instalaciones y los componentes eléctricos que conforman, pero también pueden provocar accidentes fatales para las personas, ¿ya? Estas fallas eléctricas pueden ocasionar daño en lo material, daño en el inmueble, en nuestras propias viviendas, pero también pueden ocasionar daños a la persona, ¿ya? De hecho, aquí tenemos dos imágenes a mi izquierda tenemos donde vemos que hay unos equipos, unos aparatos que están incendiados, ¿ya? Y en mi derecha, y a mi derecha, podemos observar que existe un daño ya en una mano, ¿cierto? En una mano de una persona. Ahora, este daño es mínimo en todo caso. La imagen que he puesto acá es un daño mínimo, ¿ya? Porque les aseguro que existen daños con mayor gravedad, ¿ya? Incluso hasta la amputación de una extremidad o simplemente perder la vida, ¿ya? Completamente incendiado. Fíjense que acá las heridas que tiene en la mano, ¿ya? Prácticamente están cauterizadas y eso es porque existe un efecto Joule. ¿Ya? Cuando circula la corriente eléctrica, también circula una temperatura y este efecto de temperatura provoca una quemadura. Y ahí nos va cauterizando inmediatamente nuestra herida, ¿ya? Evita el sangramiento, pero lo grave de todo esto es que esta piel nosotros no la recuperamos. Es como que si tuviéramos un cáncer y esta piel se perdió simplemente y tendrían que volver a sacarnos otro pedazo de carne para que pudieran implantar otro pedazo de piel para que esta pudiese quedar cubierta, ¿ya? O empezar como a rellenar. Pero una quemadura eléctrica es irreparable, ¿ya? Es irreparable. No tenemos cómo reparar esa extremidad. Ya se perdió completamente. Bien, saliendo un poco de los daños que nos puede provocar tanto el inmueble como para nuestras personas, vamos a ver los tipos de causas de una falla eléctrica, ¿ya? Dentro de estas causas de la falla eléctrica, mayormente vienen siendo por causas humanas, ¿ya? Vienen causas humanas, donde existen personas que obviamente dícense ser eléctricos o toman decisiones, intervienen las instalaciones eléctricas sin saber, sin tener el conocimiento, ¿ya? Provocando algún tipo de falla, ¿ya? Otra de las causas van a ser nuestros equipos, ¿ya? Nuestros equipos eléctricos, nuestros artefactos, lo que nosotros tenemos. Pero en realidad los artefactos es un porcentaje menor, porcentaje menor comparado a la causa por personas, ¿ya? A la causa por personas. Otro motivo de estas causas de una falla eléctrica son nuestras mascotas. Tenemos a nuestros animalitos, ¿ya? Tenemos a nuestros animalitos que esta mascota rompió un cordón o, no sé, el del televisor, ¿ya?
o simplemente existen unos bicharracos llamados ratones, que son de los roedores, ¿ya? Y estos circulan a través de los entretechos de nuestras casas, ¿ya? Y adivinen qué, son fanáticos de los cables. Estos se empiezan a roer, empiezan a comerse el tendido eléctrico. Es por esta razón que nosotros no debiésemos tener conductores eléctricos o cables eléctricos fuera de ducto, fuera de una protección como una cañería, como ya esta puede ser de PVC o puede ser metálica, ¿ya? La idea es de que no puede haber ningún tipo de cable sobre una superficie sin protegerla dentro de un ducto. Porque vienen estos amiguitos, estos animalitos, estos roedores, ¿ya? Y son fanáticos de comer este tipo de aislación. Como que les gusta el plástico, ¿ya? Ahora, otra fuente de causa para las fallas eléctricas, también tenemos las fuentes naturales, pero obviamente que son menores aún. No es necesario que exista un rayo, ¿eh? No es necesario que exista un rayo y que reviente, no sé, un transformador o que sea alcanzado una persona por un relámpago, ¿ya? O un rayo que es una descarga eléctrica. También tenemos otros fenómenos naturales como por ejemplo la lluvia. Hace muy poco tiempo nevó, ¿se acuerdan que estuvo nevando en Santiago y quedó la tandalada, quedó la escoba, árboles caídos, los árboles botaron las líneas eléctricas, poblaciones enteras quedaron sin energía eléctrica y esto pasa a ser una falla mayor, ya pasa a ser un momento demasiado grave. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nuestras vidas dependen casi un 90% de la electricidad. Todos nuestros equipos, todo nuestro diario vivir, lo cotidiano, depende de la electricidad. Imagínense que si nosotros estamos un día sin electricidad, ¿qué pasaría con esa gente que vive en departamento? Oye, a esa gente que vive en departamento ni siquiera tendrían agua. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver el agua con la electricidad? Es porque cuando yo necesito elevar el nivel del agua para que llegue al piso 8, al piso 5, al segundo piso del edificio, ¿ya? Necesito bombas eléctricas que hagan ese trabajo, ¿ya? Y estas bombas son eléctricas, funcionan en base a la electricidad. Entonces yo necesito la electricidad para que estas personas tengan agua. Y ahí empezamos a agravar aún mayor la situación. No tenemos agua, imagínense las descargas de los baños, cómo tomamos, cómo nos alimentamos, necesitamos el agua para cocinar, necesitamos el agua para lavarnos, ¿ya? No sé, pues yo tengo un vehículo, hasta el vehículo quedaría detenido, me dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, las bombas de benzina, ¿ya? O donde yo cargo petróleo, también necesita electricidad. Cuando yo voy a trabajar, también necesito electricidad, ya sea porque ocupo un computador o porque yo ya no puedo tomar desayuno, porque el hervidor es eléctrico, ¿ya? Antiguamente nos basábamos más en la energía calórica del gas, pero hoy en día ya prácticamente el 90% de nuestros artefactos ya vienen siendo por su uso en base a la electricidad. ¿Ya? Así de que el entender una falla eléctrica, el ocasionar una falla eléctrica, el comprender cómo yo puedo evitar una falla eléctrica, hoy en día es demasiado importante. ¿Ya? Fíjense que según este diagrama que nosotros habíamos de bloque, tomamos al ser humano como como el mayor responsable de las causantes de las fallas eléctricas. ¿Ya? Es bastante común que muchas personas encarguen las instalaciones eléctricas a gente que no está capacitada. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que quizás yo tengo en mi hogar una falla eléctrica y le tenga que decir al vecino, y quizás el vecino es gaffiter, quizás el vecino es albañil en una construcción, pero no es un eléctrico, no es una persona que está realmente capacitada para asumir este problema. ¿Ya? De esa labor improvisada se encargan los gafiteros, los albañiles, quizás puede ser hasta pintores. Ojo, no estoy desmereciendo el trabajo de ellos, ¿ya? Pero aquí es como lo que dice nuestra PPT, pastelero a sus pasteles, ese refrán, ¿ya? O sea, pastelero a sus pasteles, ¿qué quiero decir con esto? O sea, yo me encargo de un problema eléctrico siempre y cuando tenga los conocimientos, ¿ya? O tenga las herramientas adquiridas,
¿ya? Para poder solucionar un problema eléctrico. Es por eso que es muy importante, que el que vaya a reparar, el que vaya a hacer una mejora en una instalación eléctrica, tenga por lo menos conocimientos básicos de electricidad. Y si estos conocimientos son muy básicos, hágase asesorar por una persona idónea, por alguien que haya estudiado electricidad. Hágase asesorar por no sé, incluso por un estudiante de enseñanza media. El estudiante de enseñanza media hoy en día, el técnico profesional, ¿ya? Está capacitado nuestros alumnos de nuestro liceo salen capacitados como para poder realizar una Sí, instalación eléctrica, ¿ya? ¿Sale? Así de que si yo tengo conceptos muy vagos de electricidad, me debo hacer por lo menos ser responsable y hacerme asesorar. El que yo deje la embarrada, el que yo cause un problema o que de una falla haga mucho mayor y el problema aumente su gravedad, es muy fácil, ¿ya? Otra de las causas, por ejemplo, es los tipos de materiales que yo vaya a estar utilizando en un sistema eléctrico o en una instalación eléctrica, ¿ya? Nosotros, a veces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer economía. Y muchas de esta economía, su principal causa es comprar elementos de mala calidad, ¿ya? Es comprar elementos de mala calidad, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de las fallas eléctricas domiciliarias se producen debido a la informalidad en el sector de la construcción. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la informalidad? Uno empiezan a pasarse elementos quizás que no fueron bien adquiridos o simplemente este elemento es de mala calidad y ahí no tenemos que escatimar. El mercado nos abre un abanico de posibilidades, perfecto. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si es tan mala calidad, ¿por qué la venden? ¿Por qué está en el mercado? Porque siempre hay una persona que es, eh, siempre hay una persona que quiere ahorrar aún más, y siempre hay un comprador, para todo hay un comprador. Por ejemplo, yo quiero decir, quiero comprar un enchufe. Hay enchufes de 10.000 pesos, de 5.000 pesos y hasta 1.000 pesos. Y generalmente hay un mercado a nivel mundial que abastece estos requerimientos, donde el producto, perdón, el valor supera la calidad del producto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que aquí yo prefiero que el costo sea menor, pero sin importarme la calidad del producto, ¿ya? Y este mercado, por lo general, nosotros lo reconocemos y decimos, ah, esto es chino, ¿cierto? Pero no quiere decir que todo lo que hagan los chinos es malo, ¿ah? El mercado chino tiene tres áreas, ¿ya? El mercado chino atiende lo siguiente. ¿Usted qué quiere? Este producto. ¿Cuánto quiere pagar? Lo menos que se pueda. Ah, entonces usted quiere pagar la nada misma, entonces vamos a emplear un material o la materia prima para que usted cancele la nada misma. ¿Ya? Entonces me hacen un valor muy económico, pero obviamente que la materia prima con la que está hecho no es de buena calidad. ¿Ya? Recuerden esto, sí, las cosas no son caras porque sí, las cosas elevan su costo porque tenemos que ver qué materias primas son las que se están utilizando. Lo que hace el mercado chileno para poder abaratar el costo en los conductores eléctricos es tener aleaciones de conductores, ¿ya? Por ejemplo, mezclan el cobre con un porcentaje de aluminio y este conductor lo hace de menor calidad que el que nosotros vendemos, el que nosotros fabricamos como chilenos, como país, ¿ya? Que lo hacemos a un 90% de cobre, ¿ya? Tenemos aleación, pero no tanta como lo hace un producto chino, y así estos entran a un mercado y obviamente que van a cobrar más barato, ¿ya? Pero en eso tenemos que tener mucha precaución. ¿Qué otras cosas? Los materiales, el uso de materiales de mala calidad, ¿no es cierto? Las conexiones clandestinas.
nosotros estoy volviendo un poco a lo que la mayor causa de las fallas eléctricas las provocamos nosotros, las personas. El robo de energía. Intervenimos en las instalaciones eléctricas o tratamos de burlar, no sé, al equipo de medida y tratamos de pasar una corriente por el costado o paralelamente para que el medidor de energía no se dé cuenta que estoy consumiendo tanta energía, ¿cierto? Instalaciones provisorias, oye, tírate aquí estos cables y iluminemos el patio, si no va a pasar nada. O simplemente decimos, tiremos estos cables y total va a durar un día si es por esta noche. Y no nos damos cuenta y esa instalación duró un año, nunca más se deshizo. El chileno siempre es muy bueno para eso. No, si lo vamos a ocupar por esta vez nomás, y al fin y al cabo esa instalación eléctrica se hace eterna, ¿ya? O cuando la saca, cuando realmente hubo una falla eléctrica y prácticamente perdió el inmueble a causa de esa instalación provisoria, ¿cierto? También el personal no calificado, ¿ya? Esto es lo que estábamos hablando. Yo necesito que las instalaciones eléctricas las intervenga una persona que esté calificada para esto, ¿ya? Bien, ya haber atendido al concepto, lo que significaba una falla eléctrica, que está fuera de una normalidad, entre comillas, en cuanto a lo que son sus parámetros y las magnitudes eléctricas, vimos quiénes son los mayores responsables de las fallas eléctricas, que somos nosotros mismos, las personas. A lo siguiente, ¿cómo detectar las fallas eléctricas? ¿Cómo yo puedo detectar a simple vista o rápidamente una falla eléctrica? Que para eso estamos acá, para eso estamos acá. ¿Ya? Entonces, para detectar las fallas eléctricas se necesita conocimiento, es lo primero que tenemos que saber, o sea, saber un poco de electricidad, ¿ya? Puede ser electricidad básica, pero sí tenemos que entender lo que significa intensidad de corriente eléctrica, por ejemplo, lo que significa tensión eléctrica y lo que significa potencia eléctrica, ¿ya? Saber también que en la magnitud más peligrosa de la electricidad, de la energía eléctrica, es la intensidad de corriente. Entender que si yo no manejo o yo no controlo esta magnitud, es la que a mí me puede ocasionar un incendio, es la que a mí me puede ocasionar incluso hasta la muerte al verme expuesto a un golpe eléctrico, ¿ya? Saber que la potencia eléctrica es una unidad de medida que yo determino para el consumo de las cargas, o saber cuánto es lo que está consumiendo, ¿ya? O saber cuánto es lo que está utilizando, cuánta corriente está circulando por el conductor, ¿ya? Esto lo voy a determinar por la potencia eléctrica. Entender también que nosotros tenemos en Chile dos tipos de voltaje. Un voltaje domiciliario que está en todas nuestras casas, no importa si es una casa, un edificio, un departamento, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros lo dividimos en dos sectores, el sector residencial y el sector industrial. Y en el sector residencial, la tensión eléctrica o el voltaje eléctrico o la diferencia de potencial eléctrica es de 220 volt. ¿Ya? Esto no va a ser constante, ¿ah? Porque la corriente que nosotros trabajamos en nuestros domicilios es alterna, ¿ya? Es alterna, entonces no lo hace constante, pero teóricamente por causas de estudio, por forma, ¿ya? Yo voy a determinar, estamos determinando que la tensión eléctrica que yo tengo que tener en mi domicilio van a ser 220 volt. Ahora, para poder detectar, ya sabemos que tenemos que tener los conocimientos básicos, pero también existen algunos instrumentos que yo debiese tener, ¿ya? Uno de estos instrumentos de medida, ¿ya? Se denomina el multímetro o el multitester, ¿ya? ¿Por qué se le dice así? Porque en realidad este equipo de medida, ¿ya? Eh, el que yo puedo ver aquí en este sector, al lado derecho, ¿ya? Este multímetro tiene la capacidad de tener tres instrumentos que me sirven, ¿ya? Por ejemplo, este mismo instrumento lo puedo utilizar como ampérmetro para poder medir intensidad de corriente,
Lo puedo utilizar, profe, ¿qué pasa si altero la intensidad? Al tiro te contesto, espera un poquitito. Este multímetro yo lo puedo utilizar como ampérmetro, ¿ya? Para poder medir la intensidad de corriente, como volmetro para poder medir la tensión eléctrica, a pesar que ya sé cuánto tiene que haber en un enchufe, que dijimos que eran 220 volts, ¿cierto? En un domicilio. Y 380 volts en lo industrial. Y también me sirve para medir la resistencia eléctrica. Hay formas de conectar este mismo instrumento, ¿ya? Y el otro que es muy útil, que es mucho más económico que un multímetro, es el famoso busca polo. Es este destornillador que tiene una resistencia en su parte posterior, ya arriba en este sector, donde yo coloco el dedo pulgar, ¿ya? Y se supone que la punta metálica va a tener contacto con el alma conductora, con el cobre, con el conductor o con el cable eléctrico. Si enciende una luz interior, quiere decir que ahí está circulando corriente por ese conductor. Si en el caso que yo tengo mi dedo pulgar en la parte posterior estoy en contacto con el conductor, obviamente que en el cobre, no en el aislante, no en el PVC, y no enciende, quiere decir que en ese conductor no está circulando corriente. ¿Ya? Por eso se le denomina este destornillador, entre comillas, porque es destornillador, porque tiene la forma de un destornillador, pero no me sirve para eso, ¿ya? Ojo, este es un buscapolo, ¿ya? Tiene la forma de destornillador. Profe, ¿el lápiz detector de voltaje es mejor y más rápido? En realidad es lo mismo, ¿ah? Solamente que aquí este buscapolo no es que te indique cuánto voltaje está circulando, ¿ya? Pero hace la misma función. Ese lápiz buscador de voltaje te indica un voltaje superior a 24 volts o inferior a 24 volts, pero en realidad lo que hace es está detectando por dónde está circulando corriente, nada más, ese lápiz de buscador. No estamos hablando de una punta lógica, ¿cierto? Estamos hablando de que pareciera como un lápiz que tiene la misma forma de un pero solamente que tiene una pantalla líquida, ¿ya? Una pantalla donde me está indicando una tensión eléctrica, ¿ya? Voy a leer la primera pregunta que me habían hecho, era, Nicolás, profe, ¿qué pasa si altero la intensidad de corriente en la casa? Ah, ¿qué pasa si altero la intensidad de corriente en la casa? Nicolás, uno siempre está alterando la intensidad de corriente en la casa, uno siempre está alterando. Tenemos que tener algo muy claro. El consumo eléctrico va a depender de la potencia eléctrica que yo vaya a tener en mi casa, ¿ya? Me voy a hacer mucho más clarito ahora. Cuando yo voy a comprar una ampolleta eléctrica, o sea, una ampolleta eléctrica, una ampolleta, ¿ya? A esta yo la compraba antiguamente según su potencia. Entonces, cuando en mis tiempos me decían, cómprate una ampolleta de 100 watts o de 50 watts, según cuánto yo quería que iluminara. A mayor potencia tuviera el artefacto, mayor me iluminaba, pero también mayor corriente pasaba por el circuito. ¿Ya? Me explico. Si yo tenía una ampolleta de 100 watts, si yo tenía una ampolleta de 100 watts, ¿ya? Esta ampolleta me consumía, por ejemplo, 0,5 amperes. 0,5 es un ejemplo, no sabe nada más, 0,5 amperes. Y si yo me grabo una ampolleta de menor potencia, por ejemplo, 50 watts, la primera era de 100, ¿cierto? Ahora es de 50. Esta, como bajó la mitad de la potencia, también me va a bajar la mitad de la corriente. ¿Ya? También va a bajar la mitad de la corriente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo a mayor potencia de consumo, cuanto más artefactos tenga conectados en los enchufes o en las lámparas, ya sea en mi sistema eléctrico, mayor va a ser la corriente que va a circular a través de los conductores.
¿Ya? Entonces, pregunta que si altero la intensidad de corriente, yo estoy cambiando constantemente la intensidad de corriente que circula por los conductores. O sea, si enciende una ampolleta, ¡pum!, aumenta un poco más la corriente eléctrica. Yo me imagino, Nicolás, que tu pregunta era, ¿qué haría si es que yo altero la corriente nominal de los disyuntores de elecciones eléctricas? Me imagino que para allá es tu pregunta, ¿cierto? Para allá. Ahí es donde podría decir, estoy interviniendo a la instalación eléctrica. Estoy interviniendo. Claro, este tema lo voy a ver más adelante, pero te voy a así para que salir un poco de la... ¿Ya? Todas las protecciones eléctricas, ya sean estos disyuntores magnéticos, tienen una capacidad, tienen una cantidad nominal o tienen una corriente. Estos van a dejar pasar cierta cantidad de corriente, ya, cierta cantidad de corriente. Hay automáticos o disyuntores de 10 amperes, quiere decir que te va a dejar pasar máximo 10 amperes. Si el automático me quede de 16 amperes, va a dejar pasar máximo 16 amperes. Y si este me dice que es 20 amperes, va a dejar pasar máximo 20 amperes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo determino un disyuntor o una protección eléctrica, también la determino en función del conductor. ¿Por qué en función del conductor? Porque va a depender de la corriente de transporte del conductor mi protección eléctrica. Si mi conductor es capaz de portar 15 amperes como máximo, yo no puedo colocar una protección eléctrica de 16 amperes, porque estaría dejando pasar más corriente que pueda soportar el conductor. Entonces, protección eléctrica debe ser menor que la corriente del conductor. En este caso, va a ser una desamplio, ¿ya? Porque comercialmente existen 10, 16, 20, 25, 32, 30 en los sectores fáciles, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante como para aclarando un poco más. Continuando con nuestro tema, continuando con un poco con lo que vamos viendo, ya vemos qué instrumentos son los que necesitamos para poder detectar las fallas eléctricas, ¿ya? ¿Qué instrumentos son los que estaríamos necesitando? Hablamos del bucolo y hablamos del multímetro, ¿ya? Predomina así porque tengo varios instrumentos en uno solo. Es como el 3 1, ¿ya? Como decir, bueno, el de que Nicolás me estaba hablando es el siguiente, la protección eléctrica, ¿ya? Mis domicilios generalmente voy a tener tres tipos de planes eléctricas. La primera protección se va a denominar inductor o automático. Ahora, esta protección eléctrica protege a los conductores, que proteja acá, que proteja el televisor, no, protege a los conductores. ¿De qué protege a los conductores? No se vayan a fatigar, porque el conductor se fatiga puede ocasionar un incendio. ¿Cuándo se fatiga un conductor? Cuando está sobre trabajo, cuando circula una corriente mayor de la que pueda soportar. Es como cuando yo les paso un saco de papa que pesa 25 kilos. Claro, a un niño de 5 años quizás no pueda soportar ese peso y me avance 3 pasos y se caiga. Lo fatigué, ¿ya? A eso se refiere fatigar. ¡Pum! Se cae. El conductor no se va a caer, el conductor se incendia. ¿Ya? Así como existen niños más grandes que el de 5 años, uno de 15, va a poder transportar ese saco de papa. Bueno, al igual pasa con los conductores. Existen conductores de menor sección y otros de mayor sección. Unos de menor calibre, me refiero a que sean más delgados y otros más gruesos. Entre más grueso sea el conductor, mayor capacidad de corriente podrá transportar. Entre más grueso sea el conductor, mayor corriente podrá circular.
Y si yo estoy circulando mayor corriente, más cosas encendidas puedo tener al mismo tiempo. Fíjense en eso. Lo voy a decir al revés. Entre más cosas, artefactos yo tenga encendida, es porque más corriente es la que yo necesito en un tiempo determinado. Entonces, el que va a determinar eso va a ser el disyuntor, ¿cierto? El disyuntor va a decidir hasta qué corriente te va a dejar pasar. Si es de 10, máximo 10 amperes vas a poder trabajar. Si es de 16, máximo 16 amperes van a poder pasar. Y obviamente que el disyuntor o el interruptor termomagnético está relacionado con la sección del conductor. ¿Sí? Bien, vamos a la otra protección eléctrica que nosotros utilizamos, el protector diferencial. El protector diferencial, ¿ya? Profe, entonces si cambia el diferencial, no alcancé a leer, pero un poquitito. Dice, profe, entonces si cambio el diferencial, ¿también tengo que cambiar el conductor? No, mijito. Ahora voy a explicar lo que es el protector diferencial, ¿ya? Ahora voy a explicar lo que es el protector diferencial. Si usted cambia el disyuntor, está obligado a cambiar el conductor, ¿ya? Siempre y cuando la sección sea chica. Porque imaginémonos que sea un conductor grueso y que haya tenido una protección eléctrica chiquitita. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar el conductor? Lo que yo quiero que entiendan, que la sección del conductor, tiene que ser coherente la capacidad de transporte, la corriente que pueda llevar ese conductor, con la capacidad de transporte o la corriente nominal del disyuntor. ¿Ya? Entre ellos juegan, entre los dos. Son amigos, son aliados. No son enemigos, son aliados. ¿Ya? O sea, si el conductor deja pasar 10 amperes, el conductor tiene que trabajar con mayor corriente que la de que el disyuntor me deje pasar. ¿Ya? Ahora voy al interruptor diferencial. ¿Para qué es el protector diferencial? Esta protección eléctrica sirve para proteger a las personas. No protegen a los televisores, no protege a las ampolletas, no protege a los conductores, no protege a la casa, no protege ni a la ducha eléctrica, solamente protege a las personas. ¿Ya? ¿Frente a qué tipo de falla protege a las personas? Frente a una fuga de corriente. ¿Ya? Una fuga de corriente. ¿Cuándo se provoca una fuga de corriente? Cuando una carcasa metálica, ya sea de una máquina eléctrica, puede ser motor, ¿ya? Un motor, ¿ya? Queda energizada, ¿ya? Queda energizada por un accidente en todo caso, ¿ya? Porque lavadora, no sé, le tiraron toda la ropa, porque quizás la mamá no quería lavar todo el día y agarró toda la ropa y se la echó y como pudo cerró esa lavadora, ¿ya? Entonces esa lavadora empezó a trabajar, que lavó mal, lavó como el forro, pero esa lavadora empezó a trabajar con sobretrabajo y al hacer sobretrabajo se empezó a calentar el motor. Al calentarse el motor, se pierde la aislación de los conductores y ahí, cuando se rompe la aislación del conductor, por ejemplo, en los motores es un barniz eléctrico, ¿ya? Pero para que me entiendan cuál es la aislación de los conductores eléctricos, es ese plástico de color rojo, de color blanco, de color verde que ustedes ven a veces, ¿ya? Entonces, cuando se pierde esta aislación del conductor, se fuga la corriente. ¿Por qué le llamamos fuga? Porque la corriente está circulando por un lugar que no debe. Por un lugar que no debe. La corriente está circulando por cualquier lado. Y el conductor es para eso, es para canalizar, para conducir la corriente, para que no se vaya por otro lado, no se vuelva peligrosa, porque una corriente de fuga se vuelve peligrosa para todo. ¿Ya? ¿Frente a qué tipo de falla? Frente a la falla de fuga de corriente, pero ¿qué me provoca? Que una persona se vaya a electrocutar. Por ejemplo, este dibujito que tenemos acá abajo. La persona tocó la carcasa del refrigerador, que también tiene un motor, o puede tocar la carcasa de la lavadora, o puede tocar la carcasa de la juguera, cualquier carcasa metálica.
¿ya? Y hubiese tenido una fuga de corriente, la corriente circula por el cuerpo y se va al suelo, ¿ya? Ahora, esta protección eléctrica funciona o trabaja en conjunto con una protección denominada puesta a tierra. ¿Qué es una puesta a tierra? Consiste en una barra de fierro, porque es de fierro, bañada en cobre. ¿Ya? Profe, ¿por qué una barra de fierro bañada en cobre? Porque es lo más económico que podemos tener. Porque en realidad, les cuento un secreto, la corriente eléctrica no circula por el centro del conductor, la corriente eléctrica circula por la periferia del conductor, ¿ya? Por el perímetro del conductor. Entonces, no necesito una masa de cobre para que circule corriente. Quizás pocos sabían este dato, ahora lo saben. La corriente eléctrica circula alrededor del conductor, ya por la parte de afuera del conductor, no por el centro del conductor. ¿Ya? Entonces esta barra es bañada en cobre. Ahora, ¿por qué es bañada en cobre? Porque como es de fierro y esta está enterrada en el suelo, en la tierra, ¿ya? Se puede oxidar y el óxido la hace desaparecer. El cobre es noble, no se oxida, no desaparece con el tiempo. Por eso tenemos estas minas de cobre, ¿ya? Estas minas de cobre son de años, millones de años, ¿ya? Y nunca han desaparecido el cobre. Lo que pasa es que lo tenemos que limpiar nomás, ¿ya? En cambio, el fierro, con la humedad, desaparece, se oxida, se pulveriza, ¿ya? Que se demora, no hay nada que decir. Pero la idea es de que no desaparezca, porque esta toma a tierra es para recibir las corrientes de fuga, ¿ya? Ahora, otro dato. Esta barra, muchas veces, llega la gente, las compra en los ICE, en los containers y todo, y no haya nada mejor, fíjense, que la empieza a clavar. ¿Clavar por qué? Porque la posiciona sobre un terreno de tierra y le empieza a pegar con vaso o martillazo. Y a golpe firme, miércoles la empieza a enterrar, a clavar en el terreno. ¿Está bien lo que está haciendo? Pésimo, 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 pésimo lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan para qué les dije que era el baño de cobre? Para que no se perdiera la barra de fierro, para que no se oxidara. Cuando esta barra yo la hago rozar con una piedra, ¿qué es lo que pasaría en ese roce, en esa fricción? Se rompería mi baño de cobre, se rompería mi lámina exterior de cobre, llegando así al fierro el óxido. Le estaría dando como un cáncer, como una gangrena al fierro. Entonces se perdería con el tiempo. La idea de una puesta a tierra es cavar un hoyo, ¿ya? A este hoyo le voy a colocar aditivo, un gel, le puedo colocar sal, le puedo colocar carbón. Ya la idea es mantener la mayor cantidad de humedad posible en esta puesta a tierra. ¿Para qué? Para que la corriente de fuga, recuerden ustedes que el agua es conductor eléctrico y uno de los mejores conductores eléctricos que existe, ¿ah? Es uno de los mejores, ¿ya? Pero obviamente que es agua y no voy a estar colgando líneas de agua, pues se me caería, estaría lloviendo. Entonces me dice, profe, si las ponemos dentro de cañerías, pero qué bobo, las cañerías son de cobre, mejor quedémonos con el cobre, ¿para qué le estamos pasando agua adentro? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces la idea es de mantener húmedo porque es un buen conductor de la electricidad. ¿Ya? Bien, jóvenes, ya vimos lo que era una falla eléctrica. Vimos el que causaba más fallas eléctricas, éramos nosotros. Vimos las protecciones eléctricas. Ahora nos tocaría ver cómo. Fíjense que yo hice la pregunta al revés. En vez de cómo evitar, porque a veces a veces entendemos el mensaje al revés, ¿ya? Atendemos el mensaje al revés. Lo que yo voy a poner acá es qué sucedería si no existiera una protección eléctrica. ¿Ya? Porque muchas veces pueden estar estas protecciones en los tableros, ¿ah? Muchas veces pueden estar las protecciones en los tableros eléctricos, pero quizás están de bonito,
¿Por qué es tan de bonito? Porque alguien intervino en el tablero eléctrico, sobredimensionó las protecciones eléctricas, no nos sirven las protecciones eléctricas o no están protegiendo realmente al conductor. ¿Ya? ¿Qué sucedería? Fíjense que los conductores eléctricos, cuando no están aptos para poder transportar una corriente eléctrica de gran envergadura, ¿ya? O mayor a la que pueda soportar, viene el efecto Joule, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la corriente va acompañada del efecto Joule? Y se empiezan a calentar. Esto es lo que nosotros podemos observar. Un conductor con calor. El conductor se empieza a calentar de tal manera que llega a provocarse el incendio. ¿Ya? Que llegue a provocarse. Ahora, ¿quién es la protección eléctrica que protegía al conductor para que no se incendiara? Era el disyuntor. El disyuntor es la protección elemental. El disyuntor es la protección principal. El disyuntor es la protección que protege al conductor de no incendiarse. Si no se incendia un conductor, no se me va a incendiar la casa. Si no se me incendia la casa, no se me va a quemar el televisor, no se me va a quemar la tele, no se me va a quemar el PlayStation y tampoco se me va a quemar el retrato de la abuelita. Entonces, cuando usted intervenga un tablero eléctrico, que lo haga alguien responsable, que lo haga alguien capacitado, que lo haga alguien que tenga la facultad o que tenga los estudios básicos necesarios para poder intervenir una instalación eléctrica. ¿Sí? Bien, eso es con respecto al conductor. La fuga de corriente. ¿Qué pasaría si es que existe una fuga de corriente? Esto es, ojalá pipas para contar. Una fuga de corriente es cuando circula una corriente a través de mi cuerpo. Al circular esta corriente a través de mi cuerpo me produce una tetanización. ¿Qué quiere decir? Que el músculo se contrae. El corazón es un músculo. Los pulmones se aprietan. No me deja respirar, provocándome un paro cardiorrespiratorio. Se me para el corazón, se me paran los pulmones, no le llega oxígeno al cerebro, provocándome la salida de este mundo. ¿Ya? Provocándome la muerte. La muerte. Entonces, vuelvo a reiterar. ¿A quién protegen los disyuntores? Al conductor. ¿Qué pasa si yo cambio un conductor? O sea, un disyuntor, como decía Nicolás, estás obligado a cambiar el conductor. Ojo con eso. ¿Qué pasa si cambio el protector diferencial? El protector diferencial es para proteger a las personas. Y todos los protectores diferenciales o comercialmente, la mayoría de los protectores diferenciales son de una capacidad de transporte de 30 miliamperes. Esa es su corriente de percepción, su corriente de umbral, ¿ya? Actúa a 30 miliamperes y todos lo hacen, unos a menor corriente, de 16 o de 10 miliamperes. Pero ya con que el protector diferencial, entiéndase, comercialmente, la mayor corriente de percepción o de umbral de un protector diferencial es de 30 miliamperes. Me da lo mismo si es que yo coloco una de 16 o de 10 miliamperes. ¿Cuándo yo ocupo una de menor corriente? Cuando yo tengo una piscina, cuando el lugar es mucho más riesgoso, cuando tengo, no sé, una sala así de medicina, ¿cierto? Hay operaciones, todo, a pesar que hay otras medidas también de seguridad en cuanto a una sala, a un box, a una sala de operaciones, justamente frente a las corrientes de fuga. Se llama aislamiento al galvánico. ¿Ya? Que se ponen unos transformadores especiales que reciben un voltaje en 220 y vuelve a salir en 220. Solamente se denomina como aislación galvánica. Utilizar en los hospitales mayormente, obviamente. ¿Ya? Bien. Ya sabemos ya qué protección eléctrica es la que nosotros necesitamos. Recuerden siempre que el protector diferencial no va a trabajar correctamente si es que no tiene una protección a tierra. ¿Ya? Si es que no tiene una protección a tierra. Después, ¿cuánta corriente eléctrica puede transportar un conductor? Simple.
diríjase a la normativa eléctrica NSH 4/2003. O esto lo puede googlear incluso. ¿Cuánta corriente eléctrica puede transportar un conductor? Y generalmente van a tener esta tabla. ¿Ya? Esta tabla. La voy a agrandar un poquitito. Y ahí dice, intensidad de corriente para conductores aislados. ¿Ya? Quizá uno se preguntará, bueno, pero me está mostrando una tabla, ¿de qué me sirve si no me enseña a utilizarla? Bien, le digo yo, entonces enseñemos a utilizarla. Esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy fácil, no es difícil de utilizar. Fíjense cómo trabaja acá. Lo primero, me tengo que dar cuenta de qué es lo que está diciendo. Dice intensidad de corriente para conductores aislados. ¿Cuáles son los conductores aislados? Esos conductores que me sirven para transportar, para hacer los circuitos eléctricos, que están de color verde, de color rojo, ¿ya? Lo que se dice aislado es porque tienen aislación. Ahora, la aislación es de color rojo, color verde, color blanco, color azul o color negro. ¿Ya? Esto depende de un código de colores que también nosotros tenemos, que incluso en una clase posterior, con otros profesores de electricidad, podemos hablar también un poco, porque Max hay un profesor que va a hacer paso a paso una instalación eléctrica, entonces ese tema lo van a aclarar ahí. Yo simplemente voy a enseñarles aquí cómo puedo leer estas tablas. Mi primera columna me habla de la sección del conductor, que en este caso hablamos en milímetros cuadrados. Cuando yo voy a un comercio o no sé, a una tienda comercial, yo digo, oye, quiero un conductor eléctrico. Y el vendedor me dice, ¿y qué sección? Cuando dice qué sección, me está diciendo a qué grosor, ¿ya? ¿Qué grosor va a tener? Y yo le voy a decir, quiero uno de 1,5 milímetros cuadrados. Ese es el común de la gente, el común de las instalaciones eléctricas. Para los circuitos de iluminación, utilizan el de 1,5 milímetros cuadrados. ¿Ya? Fíjense que en mis columnas posteriores, ya voy a colocar aquí magenta, mira lo que dice acá, corriente admisible. Cuando a mí me denominan corriente admisible, cuando a mí me mencionan corriente admisible, o cuando a mí me dicen corriente admisible, me están diciendo la corriente que puede transportar este conductor sin sufrir daño alguno. ¿Ya? Pero esta corriente me la divide en tres grupos. El grupo 1 es para conductores instalados dentro de ductos, que es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. El grupo 2 es para conductores, pero con cubierta común. ¿Ya? Obviamente que están aislados. Pero esto, para que ustedes sepan más o menos a qué me estoy refiriendo, lo estamos refiriendo a estos cordones de los alargadores, ¿cierto? Cuando yo saco la primera aislación, que es de color negro o blanco, salen después tres conductores en su interior, ¿ya? O pueden salir dos conductores, pero cada uno está aislado entre sí. Y aparte tiene una aislación en común, ¿ya? Estos cordones soportan, a pesar que es la misma sección, soporta mayor corriente. Fíjense que si yo coloco ese conductor dentro de ducto, me va a aguantar solamente 15 amperes. Pero si ese conductor está dentro de otra capa en común, me va a aguantar hasta 19 amperes. Yo después le voy a dar la diferencia. Y fíjense que el mismo conductor que yo instalé dentro del ducto, si lo coloco al aire libre, me va a aguantar 23 amperes. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Por lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que la corriente eléctrica tenía un fenómeno llamado efecto Joule? Temperatura, calor, ¿ya? Fíjense que cuando yo coloco este conductor dentro de un ducto, el ducto va a tener un espacio reducido, va a tener un aire. Ese aire, ese espacio que yo no puedo rellenar con los cables, va a ser de disipador de calor, ¿ya? De disipador de calor. Entonces, como tiene poco espacio, no me va a aguantar mucha corriente. El mismo conductor que está con cubierta, con las mismas aislaciones me sirven como disipador y obviamente que están al aire libre, los alargadores están al aire libre, entonces me va a poder soportar mayor corriente, ¿ya? Y obviamente que si en el grupo 3 es el mismo conductor, pero al aire libre, está circulando aire, está circulando, pasa el viento, entonces lo está enfriando constantemente. Y
y ahí este me va a aguantar mayor cantidad de corriente. Así es como se determina o cómo se lee esta tabla, ¿ya? Primero se ve la sección y después primero se ve la sección y después se ve cuánta corriente pasa o puede transportar ese conductor. ¿Bien? Bueno, ya que hemos visto lo de las protecciones eléctricas, entendimos lo que era la falla, yo me hago la siguiente pregunta. La voy a hacer al revés. ¿Cómo puedo evitar un accidente eléctrico? Yo lo voy a hacerlo al revés. ¿Cómo puedo provocar un accidente eléctrico? Porque así quizás me entiendan mejor. Ah, estoy haciendo un experimento, puedo ver, puedo saber qué se entiende mejor. ¿Cómo puedo provocar un accidente eléctrico? ¿Ya? Fíjense que cuando yo lo hago de esta manera, me dicen, ah, lo entendí, lo entendí. Primero, ¿cómo puedo provocar? Fíjense en esta imagen. Su aislación está rota. Yo el utilizar conductores, ¿ya? Yo el utilizar conductores con su aislación rota, puedo provocar un accidente. Me puedo electrocutar. O simplemente, si está rota esa aislación, es porque dentro del alargador existe una falla eléctrica. ¿Ya? O al utilizar conductores en mal estado, fíjense, este conductor está en mal estado. Yo no puedo utilizar conductores en mal estado, porque si los utilizo, puedo provocar un accidente. Ese accidente, más allá de un cortocircuito o más allá de una sobrecarga, va a terminar en un factor común, incendio. Todos se van a incendiar. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente es igual a calor, temperatura. ¿Ya? Fíjense que la imagen posterior, o sea, la imagen que yo tengo más abajito, este era un alargador. Y el alargador a veces lo movía y funcionaba y otras veces no lo movía y no funcionaba y así me lo llevaba. Cuando saqué la cubierta común, que es esta, me di cuenta de un detalle. Fíjense que cuando estos alargadores empiezan a funcionar, cuando yo los empiezo a mover, es porque interiormente hay un corte. Estos cortes, ¿por qué se provocan? Porque el alargador lo utilicé eh, con mucha carga, ¿ya? Porque generalmente cuando tengo un alargador o una zapatilla, pienso que porque si la zapatilla tiene 10 enchufes, porque yo puedo conectar 10 cosas. Sí, puede ser que pueda conectar 10 cosas, pero de bajo consumo. Pero si yo a esas zapatillas le voy a conectar una carga de alto consumo como un hervidor eléctrico, como una lavadora, como un microondas, voy a provocar esto. Interiormente el conductor se está fatigando y se está incendiando. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Como yo no soy experto, en mi caso, mi mamá no estudia electricidad, se va a dar cuenta únicamente cuando el cable se incendia. ¿Ya? Fíjense, aquí se estaba incendiando y nosotros cortamos la cubierta común porque sabíamos que estaba pasando esto. Entonces cortamos, sacamos, y vimos que se estaba incendiando. Lo que pasa es que el plástico cuando enciende, esto prende como dinamita, o sea, mechas de dinamita. Empieza a avanzar el fuego. Ya, empieza a avanzar el fuego. Otro motivo. ¿Cómo puedo provocar un accidente? Sigo con la idea. ¿Cómo puedo provocar un accidente? ¿Cómo puedo provocar un incendio? Utilizando enchufes en mal estado. Yo no digo que este sea el caso de sus casas, me imagino que no. ¿Cómo van a dejar ustedes un enchufe en mal estado? Y lo van a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque se van a exponer a un incendio eléctrico. Lo más probable es que se expongan a un incendio eléctrico. No puedo utilizar estos aparatos en mal estado. Fíjense que ese a simple vista, no, sigue blanco, no se está quemando, pero lo destapamos y se estaba derritiendo por atrás. Y todo porque estaba en mal estado. Y yo, dele que suene. Dele, sigue porfiado. Dale que las gallinas me paran. O sea, sigo utilizando el enchufe, sigo utilizando el enchufe. Los interruptores en mal estado. Está quebrado, cámbielo, repárelo. ¿Ya? No dé tiempo a que ocurra un accidente. Otro motivo, los tips. Estos son los tips. ¿Cómo puedo provocar un accidente? Aquí están los famosos alargadores. Lo llené. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 enchufes. Mira, los llené todos. Sobrecargué.
Recuerden que el alargador está hecho para aguantar cierta cantidad de corriente. No es para llegar y estén funcionando todas las cargas al mismo tiempo. Entonces se empezó a incendiar. En esto terminan casi todas las fallas eléctricas. Terminan en incendio. Y si no, terminan en una persona que se electrocute. ¿Ya? Instalaciones provisorias. ¿Cómo puede provocar un accidente? Una instalación provisoria. No, si tenemos un cable por aquí, tiremos el otro cable por allá, si aquí lo vamos a reparar la otra semana. Mentira, eso no pasa. Eso no pasa. Eso queda eternamente. ¿Hasta cuando se quebra? Hasta cuando se incendia. Otro tipo. No tiene por qué hacer instalaciones provisorias. Las instalaciones provisorias solo existen en faena, porque sabemos que las vamos a retirar. Pero en un domicilio no existen las instalaciones eléctricas provisorias. Esa instalación provisoria se transforma en perpetua y puede ser tu muerte. ¿Cómo puedo provocar un accidente? Otro tip. Compro lámparas. En el mercado eléctrico me ofrecen distintos tipos de lámparas. Pero ojo, estas lámparas que las compro en el mercado chino, que las compro en el Easy, que las compro en un home center, ¿ya? Me dice cuál es la potencia máxima que yo puedo colocar. O de cuánto es la potencia máxima que yo puedo colocar en las polletas. Muchas dicen hasta 60 watts. Yo llego y compro una de 100 watts porque va a iluminar más. Me va a iluminar hasta el alma porque también se va a incendiar. Porque estoy colocando mayor potencia de la que pueda soportar la lámpara. ¿Ya? La pintura, el vidrio, el plástico. ¿Ya? Es por eso que tengo que tener cuidado. Esta es otra forma de cómo provocar un accidente. Cuando yo compro cosas, artefactos, y les doy mal uso, Yo tengo que ser respetuoso con las indicaciones que me dice el fabricante. El fabricante a mí me dice, antes de instalar, antes de operar, lea las instrucciones. ¿Quién las lee? No, si esto eh, es intuitivo. Hay muchas cosas que sí pueden ser intuitivas, pero también tengo que respetar las instrucciones del fabricante. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿cómo puedo provocar otro accidente eléctrico? Las malas conexiones. Yo sé que nadie hace mantenciones eléctricas en sus casas, lo tengo muy claro porque hasta a mí me cuesta, pero por lo menos una vez al año, yo debiese reapretar todas las conexiones eléctricas mecánicas. ¿Cuáles son esas? Las que tienen tornillo. Una vez al año. ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Ya? De que las uniones eléctricas están sueltas. Se me queman muy rápido las ampolletas. Oye, compré una ampolleta, puta, esta se quema toda la semana. Ya, pues ese es un indicio de que las uniones eléctricas o los tornillos están sueltos. Cuando los interruptores yo los presiono para que encienda la luz, existe un ruido extraño como un chisporroteo o simplemente se ilumina un arco eléctrico. Existe una luz que nace desde ese interruptor. Es porque las uniones están sueltas. Es por este motivo que yo debiese reapretar todas estas uniones mecánicas por lo menos una vez al año. Una vez al año. Estos problemas térmicos, y con esto vamos a ir terminando, estos problemas térmicos, jóvenes, yo los puedo ver con un instrumento y se llama cámara termográfica. ¿Ya? Nosotros los eléctricos tenemos cámaras termográficas. Ahora, ¿qué podemos observar? Esto, fíjense. Este instrumento es una cámara termográfica, ¿ya? Este es el instrumento. Lo que hace me mide la temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo de un circuito eléctrico son 30 grados, ¿ya? Podemos llegar hasta 70, 75 grados, pero una temperatura normal podemos llegar a 30 grados fácilmente, ¿ya? Fíjense que aquí yo estoy viendo la temperatura de estos famosos interruptores, y son los disyuntores. Y mira, fíjate que es un mismo disyuntor, estoy apuntando un mismo disyuntor, y me entrega esta imagen. Fíjense que la primera línea está roja, quiere decir que tiene mucha temperatura, y está en un límite a punto de incendiar, o está en un límite de sobrecarga. ¿Ya? Estoy fatigando al conductor. Entre más azul sea la imagen, es porque el conductor está trabajando en los parámetros normales, entre comillas. ¿Ya? Normales, entre comillas. Ahora, ¿por qué se puede provocar esto? Mira, aquí hay tres ejemplos.
La primera imagen de la derecha es un cable que está trabajando en perfecto estado. Está completamente azul a pesar que circula una corriente. La segunda imagen, el segundo conductor o el conductor del centro, fíjense que solamente la punta me indica de color amarillo, pero después me baja a azul, con una temperatura normal de trabajo. Esto yo lo puedo interpretar como que el tornillo está suelto, simplemente. Y la tercera imagen, fíjense que está candente o color rojo, y el conductor también. Esto quiere decir que esta línea eléctrica está sobrecargada. Parte desde el mismo tornillo con una corriente que no la puede soportar el conductor. Este conductor está expuesto a una fatiga de material. Este conductor está expuesto a un accidente eléctrico. Este conductor está expuesto a un incendio. ¿Bien? La otra imagen, más abajo, es la de un motor. Fíjense que está el motor y acá al lado está la otra imagen. Y aquí, claro, pero a mí lo que me interesa es el color de los cables. ¿Ya? Porque aquí ustedes pueden decir, oiga, pero está rojo ese motor. Sí, pero es el color rojo, es normal. ¿Ya? Es por fricción de los materiales. Recuerden aquí que yo tengo rodamiento, existe un roce constante porque está funcionando el motor. Yo lo que me tengo que fijar en estas cámaras es los puntos de conexión y mis cables eléctricos. Bien, señores, espero que estos famosos tips les hayan servido de algo, ¿ya? ¿Cómo provocar un accidente? Yo les enseñé así, de esta manera. ¿Cómo puedo provocar el accidente? Cosa de no hacerlo, obviamente, ¿ya? Lo importante que cuando yo vaya a reparar una instalación eléctrica, ¿ya? Que lo haga una persona que esté calificada. En Chile existimos instaladores eléctricos certificados. ¿Quién nos certifica? La SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ya? Exíjale este certificado a su instalador eléctrico o hágase asesorar por un eléctrico, un instalador autorizado. Dice certificado de instalador eléctrico y más abajito sale el nombre. E incluso tiene un código QR que le llaman, donde usted lo puede verificar. Jóvenes, señoritas, caballeros, es hasta aquí donde llega mi presentación. Espero que les haya servido de gran ayuda, ¿ya? Y cualquier pregunta me la pueden realizar. Gracias por su atención y cualquier pregunta, hágansela. ¿Alguna duda, algo que aclarar? Me la pueden hacer. Felipe, profe, tengo la duda. El otro día el profe Max habló sobre las... A ver, espérame un poquitito. Profe, tengo una duda. El otro día el profe Max habló sobre las clases, pero cuando nosotros salgamos, ¿tenemos que pedir al SEC ese certificado o el liceo nos pasa? Ah, buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente, Felipe. El SEC te certifica como instalador eléctrico, pero previamente tu institución o tu casa de estudio tiene que estar inscrita, ¿ya? Para poder darte este carnet de instalador eléctrico. Duoc en su enseñanza superior, yo sé que está inscrita, yo sé que está inscrita y está reconocida por el SEC hace muy poquito, ¿ya? Y Chile también era otra casa de estudio y NACAP también tiene reconocida su, sus carreras. Pero no sé si el liceo como tal, LPA, Liceo Politécnico, esté reconocido como instalador eléctrico, porque creo que ustedes salen de electrónico en la carrera de cuarto medio. Max, dígame, a ver si es que me puede ayudar. Max, le doy la palabra. Eh, Felipe, lo que yo me entendía de ayer es lo siguiente: la clase A, que es sin límite, todas las universidades adscritas al CRUCH, más TUOC, más INACAP, más IPE Chile en su carrera de ingeniería salen con la A. Carnet B, técnico universitario de las mismas CRUCH, más DUOC, más INACAP, más IPE Chile salen con el B, como técnico superior. ¿Quién sale con la C? Los técnicos en electricidad, ojo, electricidad, ya técnicos medios de colegios industriales.
¿Y dónde podemos apuntar nosotros, los electrónicos, ya los que somos profesionales de la electrónica, a la licencia D? Pero ahí tienes que optar tú en forma particular, ¿ya? En los exámenes que la SEC abre para las licencias D. Nosotros como electrónicos, no como electricistas, no optamos a la licencia directa. ¿Ok? Gracias, profesor. Eso era. Muy amable, profesor Max. Bien, bien Felipe, espero que le haya quedado. Claro, usted puede postular a la clase D, pero tiene que hacerlo mediante una universidad reconocida, ¿ya? Ah, ya, bueno, gracias, profe. Ya, no, no es llegar y a la SEC y decirle, oye, voy a dar la prueba clase D, no. Tiene que, de igual manera, no sé si existirá todavía la Universidad de las Américas daba esa prueba o tenía las entidades reconocidas por la SEC para postular a la clase D, la clase D. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que realizar? ¿No? Bien, si no hay más dudas, si no hay consultas, agradezco ya su participación, agradezco el haber asistido a esta charla, este webinar, y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Yo me despido con un abrazo a la distancia, por supuesto, y espero verlos o que nos estemos comunicando en otra oportunidad. Me despido, un abrazo a la distancia, gracias a todos por haber asistido, nos estaríamos viendo. Chao, 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 profesor, que muchas estén muy gracias. bien. Buenas noches. Gracias, profesor Vicente, gracias a todos, gracias Patricio, gracias Daniel, que esté muy bien. Voy a parar la grabación, ¿ya? Chao, profe.